Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, según el momento, el lugar en el cual ustedes me escuchan, me hacen el favor de verme y escuchar. Yo hice una prueba la vez pasada hablando sin salir en el recuadro de cámara, pero ¿qué va? Yo tengo que salir porque me imagino a todos y cada uno de ustedes del otro lado de la cámara, pero sobre todo hoy. Este es un programa que aún cuando todos lo ven y va dirigido con cariño a todos los estudiantes que me hacen el favor de verme en los diferentes países y que me escriben, hoy este programa va dedicado especialmente a mis estudiantes del tercer año C de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá y les explico el por qué. En la clase de hoy, y este programa corresponde a la clase de hoy, miércoles 1 de septiembre de 2021, de Derecho Penal Especial de mi grupo tercer año C. No entiendo por qué razón hoy, 1 de septiembre, se parece que entramos en un tema que nos emocionó tanto a todos y los estudiantes participaban que se me pasó poner a grabar el programa. Y me gusta, yo grabo todas las clases, las subo al canal YouTube con el beneplácito de todos mis alumnos, porque a veces hay algunos que por alguna razón no han podido conectarse, les ha fallado el fluido eléctrico, la conexión con internet, por diferentes razones, han tenido que apoyar en su casa, no se sienten bien de salud, entonces tienen la oportunidad de seguirme por el canal de YouTube. Así es que ellos no se pueden quedar sin su programa. Lo único que va a hacer falta es la nutrida participación que tuvieron los compañeros, pero ya haremos en los análisis de problemas y en los debates y foros, ya supliremos esto. En el día de hoy, miércoles 1 de septiembre de 2021, a mis alumnos del tercer año C de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, les correspondía dar su cuarta clase. Era para ver, no, perdón, su tercera clase, tercera clase. Mañana van a dar su cuarta clase. Esta era su tercera clase. Empezamos a desarrollar el primer módulo. El primer módulo contempla dos títulos. Los títulos que hablan sobre los delitos contra la seguridad colectiva y contra la administración pública. Empezamos con los delitos contra la seguridad colectiva. Permítame que yo les voy a compartir pantalla. Me gusta bajarles directamente de mi sitio web www.doctorajuliasainz.com para los que no son mis alumnos del curso y me están mirando en otros lugares. Todo lo tengo yo aquí en mi sitio web www.doctorajuliasainz. Todo está allí. Y no entiendo por qué razón, para los que me van a tratar de buscar, no van a poder accesar ni por Chrome ni por Opera. Todos lo tienen que hacer o por Firefox o por Explorer, porque me hicieron un hackeo. Y bueno, gente que no tiene ni oficio ni beneficio, tuve que bajar los libros. Teníamos aquí libros de mi autoría muy buenos, pero ustedes
Pueden encontrar aquí textos de otros autores, pero la finalidad era que tuviese los textos míos. En fin, estas son cae del oficio, pero nosotros seguimos trabajando al respecto. Bien, vamos ya a compartir pantalla. Vamos a compartirle pantalla en un momentito, por favor. Le compartimos pantalla. Bien, fíjense. Hoy empezamos el título 9 que nos habla sobre los delitos contra la seguridad colectiva. ¿Qué pasa con los delitos contra la seguridad colectiva? Miren, yo les explicaba a sus compañeros, muchachos, hoy en la mañana, que las personas no somos una isla. Así como nosotros los seres humanos no podemos vivir arriba en la cúspide de la montaña y nunca bajar al pueblo ni a comprar ni siquiera un ungüento porque necesitamos de las demás personas. Así son los estados. Los estados no son una isla. Los estados forman parte de lo que hoy se conoce como comunidad internacional, porque requerimos del apoyo de todos. Entonces, hay figuras delictivas cuya comisión, una vez que esos delitos se cometen, afectan no solamente el bien jurídico de la víctima o las víctimas sobre las cuales cayó los efectos de esa acción ilícita. No solamente se ven afectados la sociedad de la cual ellos forman parte o el estado del cual ellos forman parte, sino se ve afectada toda la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque son figuras delictivas denominadas transnacionales que independientemente del lugar donde se cometen, afectan a la comunidad internacional. Son delitos, son hechos punibles cuyo marco legal principal tiene como antecedente tratados, pactos, protocolos o convenios internacionales. ¿Por qué? Porque han visto que al suscitarse están afectando a todos los países en general, independientemente en qué lugar se desarrolla. Entonces, esos son considerados delitos contra la seguridad colectiva. ¿Qué implica la seguridad colectiva? La seguridad colectiva implica la paz y el orden público. Implica la existencia de un conjunto de mecanismos jurídicos, legales, que establecen parámetros de conducta que permiten la convivencia pacífica entre los miembros de una sociedad, los miembros del Estado y los estados como miembros, y los estados entre sí como miembros de una comunidad internacional. Este título 9 está conformado con figuras delictivas como el terrorismo, el financiamiento del terrorismo, asociación ilícita, blanqueo de capitales, delitos contra la salud pública, delitos de portación de armas, de explosivos, importación de armas, entre otras. Hay una cantidad innumerables de figuras delictivas que conforman, que constituyen los delitos contra la seguridad colectiva. Dentro de los delitos contra la seguridad colectiva, nosotros vamos a ver lo que es el terrorismo. Pero antes de poder nosotros identificar la definición legal y hacer un análisis jurídico desde la perspectiva del Código Penal del Terrorismo, vamos a estructurar el marco conceptual. Un marco conceptual desde el punto de vista dogmático jurídico. Yo no me canso de repetirle a mis alumnos y a todos ustedes estudiantes y público en general que me hace favor de escucharme en el día de hoy, siempre les recomiendo.
antes de empezar a redactar un artículo, un trabajo, una investigación, de estudiar un tema, lo primero que usted debe hacer es buscar el concepto de ese tema, la definición de ese tema que usted va a tratar, en miras de tener una mejor comprensión del mismo. Yo le decía a mis alumnos hoy en la mañana, si usted no domina el concepto de un tema y se va directo a ver su procedimiento, cómo está clasificado los elementos, jamás, jamás va a poder tener una comprensión clara del mismo. Partiendo de esta premisa, yo les diré que el terrorismo, en términos generales, desde la doctrina penal, no es más que conductas que se realizan, conductas que realiza la gente, cuyo efecto o cuya finalidad es no solamente causar pánico. El modus operandi, el modus operandi de este tipo de figuras delictivas es valerse, realizar actos ilícitos que se valen del terror, del miedo, de causar pánico, terror, miedo sobre la población o sobre un grupo, un sector determinado de la población. Puede ser la sociedad, puede ser gobernantes, pueden ser figuras políticas, empresarios, para obtener de ellos una decisión o un cambio de opinión que bajo otras circunstancias no lo lograría. El terrorismo son todas aquellas conductas a través de las cuales se ejerce presión sobre grupos o individuos que necesitan dar un veredicto, necesitan adoptar una postura, tomar una decisión. Y si no es a través del terror, del miedo, del pánico que ellos directamente sufran, el temor o el pánico, ¿a qué? A ser dañados, a sufrir un daño. Sienten pánico por el riesgo de perder la vida, de perder algo. Y eso es lo que los conduce a tomar una decisión que bajo otras circunstancias no la tomarían, ni siquiera entrarían a la mesa de negociación. Eso es en términos generales del terrorismo. Ese terrorismo, la doctrina lo ha clasificado, por ejemplo, sígame aquí con el cursor en cibernético, bacteriológico, radioactivo, de Estado y movimientos de liberación nacional, que los he dejado fuera de este círculo porque voy a dar una explicación especial con respecto a ello. Fíjense que la clasificación del terrorismo, para clasificar un acto como terrorista, primero tiene que tener como finalidad obtener, lograr un resultado que bajo otra perspectiva o bajo otro enfoque no se lograría. Ese resultado que se persigue puede ser un cambio de opinión, la firma de un convenio, realizar, por ejemplo, un fallo, una sentencia de determinada manera, en fin, suspender o eliminar alguna ley que ha sido aprobada previamente. Y se realiza a través de actos para ellos. Esos actos tienen una característica, esos actos idóneos que conforman la conducta ilícita del terrorismo tienen una característica específica: infundir miedo, pánico, terror. ¿Por qué? Porque el miedo insuperable que en la legislación penal panameña entran dentro de excepciones de culpabilidad, entran dentro de las maneras o intenciones con las cuales se ha llevado a cabo una figura delictiva. Ese miedo insuperable es el fomentado
a través de actos terroristas. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que en la actualidad ya sabemos que la naturaleza que origina ese acto terrorista le va a dar la clasificación al terror. Yo sigo manifestando como punto de vista con respecto a lo que estamos viviendo hoy día, que quería darles específicamente el artículo del miedo insuperable en la legislación penal panameña considerado eximente de culpabilidad, el artículo 42, numeral 2, no solamente para mis alumnos de la carrera, sino para aquellos que me escuchan de otros países. Fíjense, el mundo entero ha sido víctima de un ataque terrorista de naturaleza bacteriológica. Y yo les voy a explicar por qué. Es imposible, y no es que me esté saliendo del tema, esto entra dentro de lo que estamos aquí analizando. Es imposible que un virus, ahora para algunos que me escuchan ya está confundiendo virus con bacteria. Ellos están diciendo que virus, yo pienso que es una bacteria. Ese virus que es propio de un lugar con un clima y unas características para su sobrevivencia específica, haya sobrevivido en todos los climas que existen, los diferentes climas que existen a nivel mundial. Se los dejo allí de ese tamaño. El mundo entero no ha entendido que estamos en guerra, una guerra distinta a través de conductas propias del terrorismo. ¿Qué pasa con esa clase de terrorismo que yo les mencioné a ustedes y dije que no la había colocado aquí, que es el Movimiento de Liberación Nacional? El Movimiento de Liberación Nacional, considerado desde el punto de vista de la doctrina como una forma de terrorismo, constituye a su vez, fíjense lo paradójico, constituye a su vez una excusa absolutoria del terrorismo. ¿Qué quiere decir eso, profesora? Que la legislación considera que los movimientos de liberación nacional, aun cuando la doctrina lo contempla como acto terrorista, la legislación penal señala no es acto terrorista. ¿Por qué? Porque todos los pueblos tienen derecho a su autodeterminación. Las personas que los une y los identifica, su cultura, su historia, necesitan tener un denominador común que va más allá de la cultura, que es su casa grande. ¿Cuál es su casa grande? Su tierra, su territorio, decir, esta tierra nacieron mis ancestros. La historia de ese lugar los hace tener una personalidad jurídica como Estado, como nación, como pueblo. ¿Y qué sucede? En la década de los 60, finales del 60, 70, fueron décadas donde afloraron los movimientos de liberación nacional. ¿Por qué? Esos movimientos de liberación nacional buscaban sacar de sus países los enclaves coloniales. Ya nadie quería ser colonia. Panamá fue colonia por muchos años, tuvo enclaves coloniales, fue parte de la corona española. Aquí hubo grandes enclaves coloniales. Y luego, con la construcción del canal, nosotros tuvimos en Panamá bases militares, y producto de esa relación con los Estados Unidos nos quedó un hijo. Yo hablo así metafóricamente. Nuestra relación con los Estados Unidos será forever. ¿Por qué? Porque nos une el canal. Y en septiembre de 1977, el 7 de septiembre, se firmaron los tratados Torrijos-Carter. Con esos tratados Torrijos-Carter
finaliza el enclave colonial. ¿Por qué digo finaliza? Porque se preparó al país para que en 1999, para que en el año 2000, perdón, en el año 2000 ya recibiera en el año 2000 Panamá en su totalidad el manejo, la administración del canal de Panamá. Se fueron totalmente las bases militares. Finaliza un enclave colonial. Eso corresponde a los movimientos de liberación nacional. Hubo un fuerte movimiento de liberación nacional en los países árabes, en el Medio Oriente y así sucesivamente. Entonces se consideraba desde el punto de vista teórico una clase de terrorismo, sin embargo, constituía una excusa absolutoria de él. Tenemos el cibernético. Acuérdense que el nombre se lo da la naturaleza del acto terrorista. El terrorismo cibernético es aquella afectación que se da a las plataformas virtuales, a los sistemas. Yo le decía a mis alumnos en la mañana de este mismo curso que hubo un día de las semanas pasadas que no se pudo realizar ninguna transacción en el Banco Nacional porque se había caído el sistema. A veces pienso que todas esas fluctuaciones constantes del Internet tienen que estar siendo motivadas, espero equivocarme, de alguna manera por ataques directos o indirectos de naturaleza terrorista. En cuanto al terrorismo de Estado, fíjense, ¿qué pasa con el terrorismo de Estado? Si bien es cierto, cada gobierno en un Estado tiene el derecho de diseñar estrategias que le aseguren mantenerse en el poder por el periodo que fue electo, es decir, usted y su equipo de gobierno salen electos por un periodo de 2 años, de 3 años, de 4, de 5, de 6, de 8. Usted, como Estado, como cuerpo de gobierno que representa al Estado, tiene el derecho de ver la manera, según los lineamientos que la ley establece, nunca en contra de la ley, de procurarse, de mantenerse en el poder. Mas no tiene el derecho de diseñar estrategias de coerción hacia la población en miras de perpetuarse en el poder. Ese terrorismo de Estado son estrategias políticas que utilizan los gobernantes a través de las cuales violan derechos humanos de su población para que les teman y perpetuarse en el poder. Se crean grupos bajo el beneplácito del gobierno. En Panamá existieron los CODEPAD y los batallones de la dignidad, los machos montes. Eso se le llaman esas formas de terrorismo de Estado. Y se incurrían en figuras delictivas propias de estas conductas, como era la desaparición forzada. Yo lo tengo aquí en el artículo 152 de nuestro Código Penal, que habla de la privación de libertad de una o más personas, cualquiera sea su forma, cometidas por agentes del Estado. Por eso la desaparición forzada es un delito del sistema, que también es considerado un delito contra la humanidad. Este terrorismo de Estado es un delito del sistema. Y esa desaparición forzada
se lleva a cabo en perjuicio de personas que son disidentes políticos, que están advirtiendo lo que está pasando y que están ganando adeptos. ¿Cómo está regulado y dónde está regulado el delito de terrorismo? En el título 9, ya lo habíamos dicho, denominados delitos contra la seguridad colectiva, en el capítulo 1. ¿Qué pasa con el capítulo 1 del libro 2 del Código Penal en Panamá? Yo he señalado en repetidas ocasiones que nuestro Código Penal, dentro de las desventajas que posee, no estoy diciendo que no tenga ventajas, pero tiene muchas ventajas, pero dentro de las desventajas que posee está la nomenclatura, la denominación de los capítulos que identifican el nombre de la figura delictiva y de la proliferación de tipos penales alternativos. El tipo penal alternativo da origen a lo que se conoce como delito complejo, es decir, plantean figuras delictivas que conllevan varias conductas ilícitas. Y muchas veces el funcionario, el abogado, la persona tiende a creer que esa figura delictiva, para poder realizarla, hay que realizar todas las conductas ilícitas que están descritas en el tipo penal, y no es así. Es una de esas conductas o cualesquiera de esas conductas. Puede darse, yo no digo, la excepción a la regla que indique que la persona, el agente o sujeto activo, incurrió en la comisión de toda esa figura delictiva. Pero, ¿qué es la norma general, la norma común que realice una de esas conductas ilícitas? Otro de los problemas es al momento que identifica las figuras delictivas. No es apropiado denominar los capítulos con varias figuras delictivas y con conjunciones copulativas como o, y, ¿por qué? Si nosotros vemos esta denominación del capítulo, síganme con el cursor que dice terrorismo y financiamiento del terrorismo, que pareciera que la figura delictiva completa se denomina terrorismo y financiamiento de terrorismo, y no es así. Son dos figuras delictivas independientes entre sí. Vamos con el tipo penal básico del terrorismo. El tipo penal básico del terrorismo me lo identifica el artículo 293. Él es el que me indica la definición legal y establece, señala lo siguiente: quien individual o colectivamente con la finalidad de perturbar la paz pública cause pánico, terror o miedo, o ponga en peligro a la población o un sector de ella, utilizando material radioactivo, armas, incendios, sustancias explosivas, biológicas, bacteriológicas o tóxicas, medios cibernéticos o cualquier medio de destrucción masiva o elemento que tenga esa potencialidad contra los seres vivos, cosas, bienes públicos o privados, o ejecute algún acto de terrorismo según lo describan las convenciones de las Naciones Unidas ratificadas por la República de Panamá. Desde el pronombre personal indeterminado ¿quién? Hasta Panamá constituye mi tipo penal. Todo lo que está subrayado en azul. Lo que está subrayado en café o en chocolatito constituye la punibilidad. Será sancionado con una pena de prisión de 20 a 30 años. Lo que yo tengo seccionado con rojo equivale a mi verbo tipo. Fíjese, aquí yo tengo dos verbos tipo.
causar pánico, terror o miedo. Ese es uno. El otro es poner en riesgo, en peligro a la población o un sector de ella. Causo miedo, terror o pongo en peligro. Este es un tipo penal alternativo. Este tipo penal básico alternativo da origen a un delito complejo. Ahora, fíjense, ese causar pánico, terror o miedo tiene o el poner en peligro a la población, un sector de ella, ellos por sí solos no son el verbo tipo, ¿eh? Necesitan el calificativo o la característica de la finalidad de perturbar la paz pública. Y yo le estoy explicando a ustedes que esa finalidad de perturbar la paz pública lleva consigo otra intención, lograr un objetivo que puede ser que se derogue una ley, que le den financiamiento a algún sector subversivo, que derrocara un gobierno, que se apruebe una ley, que un juez dicte un fallo favorable a algún sector de la población, entre otras cosas. Nosotros tenemos acá, por ejemplo, el 293A, habla de quien reciba, posea, use, transfiera, altere, evacúe o transporte material nuclear, radioactivo o bacteriológico. Ahí es donde entra el tintingo en el que estamos metidos el mundo entero. Este es un delito transnacional. Este delito también tiene características especiales. Este delito se constituye en una acción ilícita precedente. Son delitos determinantes de otra figura delictiva como es el blanqueo de capitales. Hay inmiscuido aquí también el terrorismo, delincuencia organizada. A través del terrorismo se afecta la personalidad jurídica del Estado, tanto interna como internacional. Y les decía yo a los estudiantes en el grupo de la mañana, pero profesora, ¿por qué? Simple y sencillamente, porque si existen problemas internos de un país, si un país está demandando situaciones que pueden afectar la seguridad colectiva, no solamente de ellos, sino de la comunidad internacional, la comunidad internacional puede actuar. Es importante que lo tengamos en cuenta, independientemente que los países hayan suscrito los convenios internacionales o no, que permitan que un organismo internacional a nivel de justicia como Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Penal Internacional, Corte Internacional de los Derechos Humanos, aunque esos países no hayan suscrito los convenios y ellos digan no es vinculante, si lo que está pasando en el interior de su país está afectando directamente a la comunidad internacional y a los países vecinos, ellos pueden actuar. Eso se constituiría en una causa de justificación, un estado de necesidad. Y se pueden dar intervenciones en los países. Diferentes formas de terrorismo. Cada uno de estos artículos manifiesta, presenta una forma del terrorismo. Aquí vemos el terrorismo cibernético, por ejemplo, en el 295, que utiliza internet para enseñar a construir bombas, a reclutar personas. Fíjese, quien suministre, proporciona o facilita información falsa sobre la
sobre la existencia de material radioactivo. Recuerde que esta fue una modificación que se introdujo en el 2013 porque aquí en Panamá empezaron a llamar a los bancos y a cualquier lugar para decir que había bomba y era mentira. Yo le decía a los estudiantes hoy en la mañana, bueno, pero fíjese usted que el capítulo habla de terrorismo y financiamiento de terrorismo. Dígame usted en cuál de estos artículos se encuentra, en cuál de estos artículos se encuentra presente esa modalidad. Y me dice un estudiante, no, profesora, lo que pasa es que está en el 294 y usted como que se le olvidó ponerlo. Y yo le decía, no, no es que se me olvidó ponerlo. Yo quería que ustedes advirtieran una vez más esa debilidad. Fíjense que no puedo, insisto, hablar de terrorismo y financiamiento del terrorismo porque son dos cosas totalmente diferentes. Vamos entonces a inmediatamente le comparto pantalla. Un momentito, por favor. Vamos a analizar aquí el delito de financiamiento de terrorismo. Vamos a compartir pantalla un segundo. Ahora sí, el financiamiento del terrorismo se encuentra en el artículo 294 del Código y habla de quien en forma individual o colectiva, de manera directa o indirecta, proporciona, organiza o recolecte fondos o activos de origen lícito o ilícito. ¿Qué me está diciendo aquí? Toda recolecta que yo haga para financiar un grupo terrorista, aunque sea que me ponga con una lata fuera del supermercado, es una figura delictiva. Si yo he obtenido dinero de actos ilícitos para financiarlo, estoy cometiendo el delito de financiamiento de terrorismo. Es toda forma de actividad económica que se realice para lograr que estos grupos subversivos terroristas estén vigentes y lleven a cabo su actividad, sus actos, cometan, incurran en actos terroristas. Y yo les decía a los estudiantes, digo, fíjese muy bien en este recuadro que tengo aquí en rosado. Dice, será sancionado con la misma pena quien proporcione, organice, recolecte o ponga los recursos, fondos o activos, bienes muebles o inmuebles a disposición del terrorista individual u organización o acción terrorista independiente. Yo les decía aquí, ¿cómo podemos comprender esto? De varias razones. Una, que es donde quiero hacer énfasis, es usted viene y advierte a un ingeniero químico, experto, especializado, y usted lo contrata y le dice, mira, yo te voy a pagar un salario que va a cubrir las necesidades básicas tuyas y de tu familia. ¿Cuáles necesidades básicas? La casa, la alimentación, la ropa, distracción, escuela de los niños, bueno, recreación, medicina. Y tú te vas a dedicar a realizarme y a experimentar fórmulas que te permitan crear material explosivo eficiente para que las células terroristas lo pongan en práctica. Eso se considera una forma de financiamiento del terrorismo. Bien, jóvenes, con esto yo concluyo el aspecto teórico que dimos hoy en la clase. Y también se habló en la clase que usted se tiene que preparar con los problemas desde el problema 21 en adelante, porque llegamos hasta el problema 20 el semestre pasado, y
lo va a desarrollar en la misma forma, siguiendo la misma metodología, pero quiero que lo tenga completo con el procedimiento, porque expliqué hoy en clases que en este semestre no es solamente decir la figura delictiva, sino explicarla y por qué es esa figura delictiva. No vamos a compartir pantalla. Yo quiero que usted tenga fluidez en su exposición. Los quiero con argumentación jurídica. Y les dije a los alumnos en la mañana, ya quiero que superen esa bobería de que si me equivoco y me ponen mala nota. No, el lugar para que usted se equivoque es este, en el aula virtual para que sea corregido. Usted sabe dónde no se puede estar equivocando, allá afuera en el ejercicio de la profesión. Así es que quiero que venga preparado a partir de la próxima semana. Yo voy a llamar al azar y los espero mañana en la hora correspondiente en su clase de Derecho Penal Especial. También quiero que tenga aprendido, mañana lo voy a repetir en la clase, vaya buscando 5 palabras en el diccionario de Derecho Penal y se las aprenda vinculadas al Derecho Penal Especial porque voy a estar preguntando al respecto. Quiero que esté bien preparado para poder hacer esos análisis como debe ser de los problemas, debe dar un repaso a las consideraciones básicas del derecho penal. Muy bien, jóvenes, Dios los bendiga ricamente. Los que no son mis estudiantes, si les gustó, denle like, comparta, espero sus comentarios. Si se suscribió al canal, mantenga su suscripción. Si no se ha suscrito, suscríbase. Mire, si bien es cierto, esto es un canal académico, que esto en realidad no genera ingresos, sí ayuda para que lo mantengan en la web, dando vueltas en todo lo que es la plataforma en YouTube, que las personas le den like y lo vean, porque si no, no circulan los programas. Así es que Dios los bendiga ricamente y nos vemos mañana, jueves, en la hora de clase. Esta fue, yo espero que ahora todos estén pendientes. Yo voy a estar más pendiente que cuando estamos dando la clase esté grabándose. Mire, este puntito rojo. Los quiero mucho. Dios los bendiga ricamente. Que tenga feliz noche.